Así se fabrican los iPhones. Un iPhone completamente terminado está a punto de salir de la línea cuando algo lo detiene. No se cae, no se rompe, no explota, simplemente no pasa. Un sensor detecta una desviación microscópica en el ensamblaje del módulo de pantalla. No es visible al ojo humano, no afecta cómo se ve, pero es suficiente. Un brazo robótico lo retira sin pausa, lo aparta del flujo y desaparece. Ese dispositivo, que parece perfecto, ya no existe dentro del sistema. Ese momento destruye la idea más común que tenemos, que un iPhone es solo piezas ensambladas con precisión. No lo es, porque aquí la precisión no significa hacerlo bien, significa no fallar ni una sola vez en cientos de intentos donde todo puede salir mal. El aluminio puede deformarse por calor, el vidrio puede acumular una partícula invisible, un conector puede quedar fuera de alineación por una fracción de milímetro, y cuando eso pasa, no hay corrección, hay eliminación. Nos trasladamos a una fábrica donde miles de iPhones se están formando al mismo tiempo, pero no hay caos, no hay ruido desordenado. Hay líneas perfectamente sincronizadas, robots moviéndose con trayectorias exactas, estaciones donde cada pieza entra y sale bajo condiciones controladas. Aquí no se produce en masa, se controla en masa. Cada unidad es tratada como si fuera la única que importa, porque cualquier desviación la saca del sistema. El marco de aluminio no se corta simplemente, se talla bajo máquinas que trabajan con tolerancias tan pequeñas que el calor generado podría arruinarlo en segundos si no se controla. El vidrio no se limpia, se purifica en entornos donde una sola partícula lo descarta por completo. El chip no se instala, se crea en condiciones donde incluso el aire tiene que ser filtrado. Y en cada uno de esos puntos hay una constante. Todo está diseñado para detectar fallos, no para asumir que algo está bien. Empieza a quedar claro que el iPhone no avanza porque el proceso funcione, avanza porque sobrevive a cada filtro. Cada fase no construye el producto, reduce el margen de error hasta dejar solo lo que cumple condiciones extremas, y eso cambia completamente la perspectiva. No estás viendo cómo se hace un teléfono, estás viendo cómo se descartan cientos hasta que uno logra seguir adelante, porque incluso cuando ya parece terminado y el dispositivo enciende, no ha pasado nada todavía. Ese momento no confirma que funcionó, señala que está a punto de enfrentarse a la fase donde la mayoría se queda atrás, y lo más incómodo es que ese destino no empieza aquí, empieza mucho antes, en el suelo. La bauxita no es más que roca mezclada con tierra y residuos, pero desde el primer corte ya se está decidiendo el resultado final. No se extrae material, se separa lo que puede fallar más adelante, porque una impureza microscópica no desaparece, viaja intacta hasta el final, esperando el momento exacto para arruinarlo todo. Esa roca entra a un sistema donde deja de ser piedra y empieza a comportarse como algo que debe obedecer reglas estrictas. Se somete a temperaturas que la obligan a disolverse, a químicos que eliminan todo lo que no pertenece, a corrientes eléctricas que separan lo que sirve de lo que sobra. El aluminio no aparece de golpe, se revela lentamente, como si el proceso estuviera eliminando capas hasta quedarse con algo que finalmente puede ser controlado. Y aún así, no es suficiente, porque pureza no significa perfección, solo significa que ahora sí puede fallar con más precisión. Cuando ese aluminio líquido se enfría y se convierte en láminas, ya no es materia prima genérica, es una base que tendrá que soportar cortes, presión, calor y deformaciones sin desviarse más de lo permitido. Lo que parece sólido todavía es inestable, porque cualquier tensión interna que haya quedado atrapada en el material puede manifestarse después cuando ya no hay forma de corregirlo. Por eso no se trata solo de formar metal, se trata de eliminar cualquier comportamiento impredecible antes de que exista un diseño encima. El silicio y el vidrio parecen materiales distintos, pero aquí obedecen la misma regla. No basta con existir, tienen que comportarse exactamente igual cada vez. El silicio se purifica hasta que cualquier variación desaparece, porque una desviación invisible cambia por completo cómo funciona el chip. El vidrio, que aparenta ser simple, pasa por un proceso donde no se busca que se vea bien, sino que no tenga absolutamente nada fuera de lugar. Una partícula, una irregularidad mínima no arruina la pieza en ese instante, la condena más adelante. Cuando ya está integrada
degrada y no hay forma de corregirla. En ese punto, los materiales dejan de ser materia prima y se convierten en algo más exigente, componentes preparados para fallar si algo no encaja perfecto. Ya no se están formando, se están filtrando para soportar lo que viene, y eso cambia la naturaleza del proceso, porque lo que sigue no es construcción, es un entorno donde cada interacción pone a prueba si realmente pueden cumplir lo que prometen. El momento donde todo converge no permite interpretaciones. En una sala sellada donde el aire ha sido limpiado hasta eliminar lo invisible, las piezas avanzan sin contacto humano. Los robots no ensamblan, alinean bajo condiciones exactas donde cualquier desviación se elimina en ese instante. El chip no se coloca, se posiciona como el centro de un sistema que depende de conexiones perfectas. Una presión mal distribuida, una alineación fuera de rango, no genera un error parcial, invalida todo el dispositivo. La pantalla desciende sostenida por vacío, flotando antes de hacer contacto. No toca el dispositivo hasta que la alineación es perfecta. 1 milímetro no es el problema, lo es una fracción dentro de ese milímetro. Cuando finalmente se fija, no es un cierre, es una apuesta. Si una partícula quedó atrapada, si una presión fue irregular, ese error ya está sellado dentro y no hay forma de acceder a él sin destruir todo lo demás. La batería entra en un espacio donde cada milímetro ya está ocupado, se ajusta, se fija, se conecta, no hay flexibilidad, no hay tolerancia. Si el sellado no es exacto, si una capa interna no distribuye correctamente la energía, el fallo no será inmediato, será progresivo, silencioso e inevitable. Y ese tipo de error es el más peligroso porque puede sobrevivir a todo el proceso sin ser detectado en ese punto. Los cables, invisibles en su mayoría, se conectan como si fueran irrelevantes, pero son los que sostienen la comunicación entre todo lo demás. Un conector fuera de alineación no siempre desconecta, a veces funciona mal, y ese funciona mal no es aceptable aquí. Por eso cada unión se verifica en el mismo instante en que ocurre, no se confía en el proceso, se valida en tiempo real. Cada conexión es un punto de fallo esperando ser detectado. Lo que parece ensamblaje es en realidad una sincronización extrema. No se trata de juntar piezas, se trata de hacer que todas respondan como un solo sistema, sin contradicciones internas. Y eso solo ocurre si absolutamente todo encaja dentro de límites que no admiten interpretación. Un solo desfase rompe la coherencia completa del dispositivo y todo lo anterior deja de tener valor. Cuando finalmente el iPhone tiene forma y enciende por primera vez, no ha terminado nada. Acaba de empezar, de hecho, la parte más incómoda, porque en ese instante deja de importar cómo fue construido y todo se reduce a una sola pregunta: ¿puede sobrevivir funcionando? Ese primer encendido no celebra, interroga. La pantalla responde, los sensores reaccionan, el sistema arranca, pero nada de eso lo valida. Cada función es llevada más allá de su uso normal, forzada a revelar lo que no debería aparecer: un retraso mínimo, una lectura inestable, una variación térmica fuera de rango, y el sistema lo detecta. No se busca que funcione, se busca que no falle bajo presión, y muchos no lo logran. Luego viene el impacto, no como accidente, sino como condición controlada. El iPhone cae desde alturas específicas sobre superficies distintas, en ángulos calculados. No se observa si sobrevive, se analiza cómo responde cada componente al golpe. La vibración viaja por el chasis, atraviesa conexiones internas, llega a zonas que no están diseñadas para absorberla. Si algo se desplaza, si una unión pierde estabilidad, si una microfractura aparece, ese dispositivo no continúa. Y lo más incómodo es que algunos fallos no se ven en ese momento, pero el sistema los anticipa. El agua no entra como prueba de resistencia, entra como amenaza constante. Vapor, inmersión, presión, cada punto de sellado es llevado al límite, obligando al dispositivo a defender su propia integridad. No hay margen para filtraciones mínimas, porque lo mínimo se convierte en progresivo, y lo progresivo termina en fallo total. Aquí no se comprueba si resiste, se comprueba cuánto tarda en fallar. Si esa respuesta no es absoluta, el resultado ya está decidido. La temperatura empuja el sistema hacia extremos donde los materiales dejan de comportarse de forma estable, calor que expande, frío que contrae, ciclos que obligan a todo a ajustarse constantemente. La batería, el chip, las uniones internas, todo se somete a condiciones donde cualquier debilidad aparece sin aviso. No hay corrección posible en este punto. Si algo cede, el proceso termina para ese dispositivo. Lo que queda después de estas pruebas no es un conjunto de teléfonos listos para vender, es un grupo reducido que ha resistido todo lo que intentó romperlos. Y aún así, no se asume que están listos. Cada unidad es inspeccionada nuevamente
nuevamente, no para confirmar que está bien, sino para encontrar una razón que la descarte antes de salir. El estándar no es aprobar, es no encontrar fallos. Incluso cuando todo ha terminado, el control no desaparece. El empaquetado no es un cierre, es una extensión del mismo sistema. El peso se distribuye, las unidades se colocan con precisión, los espacios se calculan para evitar movimientos durante el transporte, porque el riesgo no se elimina, se contiene hasta el último segundo antes de llegar a tus manos. Y ahí es donde cambia la percepción, porque lo que parece un producto terminado nunca fue construido para existir, fue filtrado para sobrevivir. El iPhone no es lo que se hizo bien, es lo único que no falló.